primer lloc volia agrair a tots i totes per estar ací avui, per pensar que la ciència és important i espero que després de les dues xerrades que la ciència també és entretinguda. Volia també agrair a l'organització d'aquest cicle perquè és molt important donar visibilitat a les dones i a les xiquetes i tenir referents i la veritat, moltes gràcies per l'organització i a més per decidir que yo estigui així avui y parlar un poquet. Permitirme ahora que me pase al castellano. Este acento ya no hay que decir más, ¿verdad? Pero tengo aquí a mi profe de valenciano y algo tenía que decirle en valenciano. Bueno, yo lo primero que quería deciros es que, como ha dicho Elena, yo soy un granito de arena dentro de una playa inmensa, así que lo que os cuente hoy no será algo que he hecho yo, sino lo que han hecho muchísimas personas a lo largo de muchísimos años. En particular, tenemos la suerte aquí en Valencia de que un grupito de personas formamos parte de la colaboración Virgo. Y como ha dicho Elena, estamos en el meollo de la detección de ondas gravitatorias. Además de dar clases en la universidad y hacer investigación, pues creo que es bueno hablar de lo que hacemos a todo el mundo. Así que en Sagunto, este mochuelillo representa una asociación de divulgación de la ciencia que es muy joven, pero que estamos intentando, pues eso, hacer cosas de este tipo y hacer divulgación científica en las ciudades y en los pueblos y en todos los sitios. Bueno, voy a intentar no alargarme mucho, pero me gustaría que cuando terminara la charla tuviéramos más o menos claro qué significa una onda gravitatoria, cómo se pueden medir y si se ha medido algo, ¿vale? Bueno, antes de hablar de ondas gravitatorias, no os asustéis porque voy a hablar de relatividad general, pero no pasa nada, de verdad. Cuando alguien os dice, por ejemplo, estoy aquí en esta sala y ahí me dijeran, sigue recto, yo empezaría a andar y trazaría una recta. Trazaría una recta porque estoy en un plano, estoy en un suelo que está todo llanito, lisito, que no tiene montañas ni tiene baches. Pero si, por ejemplo, estoy en la superficie de la Tierra y me dicen, sigue recto, tira para el norte, llegaría hasta el Polo Norte con mucha paciencia y la trayectoria que sigo en realidad no es una recta. Así que cuando a mí me dicen, sigue recto, en realidad estoy haciendo una dirección. Pero la trayectoria que describo dependerá muchísimo de por dónde me estoy moviendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que le ocurre al espacio-tiempo, y básicamente de eso trata la relatividad general, es que cuando tenemos un espacio-tiempo y colocamos un objeto que es muy, muy, muy masivo, muy, muy, muy pesado, el espacio-tiempo que tiene a su alrededor se dobla, se plega, se deforma, se curva. La palabra que nos gusta a los físicos más es la curvatura, pero no significa otra cosa que si tú pones algo muy pesado, aquello se va a doblar. Pensar, por ejemplo, en una cama elástica y ponemos a alguien muy grande, pues aquello se va a doblar un poco, ¿vale? Entonces, las trayectorias, o pensar, por ejemplo, en una ruleta de un casino, cuando yo tiro la bolita, en realidad la bolita está dando vueltas, pero no porque yo le esté cambiando la dirección, sino simplemente porque se está moviendo en un sitio que no es un plano. Tiene curvatura, tiene cosas que están dobladas y la pelotita en este caso seguirá las trayectorias que se adaptan al sitio donde está. Bueno, pues en la relatividad general, básicamente, los objetos que tienen masa curvan, deforman ese espacio-tiempo. Y entonces, cuando tú estás en ese espacio-tiempo, te tienes que adaptar a lo que te encuentres por el camino. Así que tus trayectorias pueden ser más diferentes de lo que pensabas. Además de poder doblarse, plegarse, el universo también puede hincharse. Por ejemplo, pensar en un globo. Si yo considero el globo por fuera y le pongo aire, el globo se puede hinchar y se puede expandir y se puede contraer según yo ponga más o menos aire dentro. Bueno, pues el espacio-tiempo, aunque no lo creáis, es como un chicle boomerang. Hace de todo. Se curva, se estira, se contrae, de todo. Y básicamente esa relación entre poner algo que pesa mucho y que se deforme lo que tiene alrededor
básicamente de eso es de lo que trata la relatividad general. Esta teoría es muy importante porque no solo sigue haciendo bien lo que ya hacía bien la teoría de Newton, sino que además resuelve varios problemas, como por ejemplo la órbita de Mercurio. No me voy a meter en muchos detalles, pero en el instituto nos dijeron las leyes de Kepler, los planetas siguen elipses alrededor del Sol. Mentira. Casi elipses. En realidad, en lugar de ser una elipse, es una elipse que se va desplazando un poquito en cada vuelta que da. Bueno, pues ese fenómeno, esa pequeña diferencia, se puede explicar, por ejemplo, con la relatividad general. También hay, por ejemplo, otros aspectos, como que no solo los objetos, como yo, por ejemplo, como una estrella que se mueve en el espacio-tiempo, va a sentir la deformación que haya, sino también la luz. La luz no tiene por qué ser nada especial, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo un rayo de luz y le pongo un boloncio muy grande aquí delante, en realidad la luz va a curvarse de la misma manera que si fuera una bolita en la ruleta de un casino, ¿de acuerdo? Y entonces aparecen fenómenos bastante curiosos, como que yo creo que una estrella está en un sitio y en realidad está en otro. ¿Qué ha pasado por el camino? Pues que ha pasado por un sitio donde se ha doblado un poquito y ha terminado en otro lado. Entonces, fenómenos como los eclipses, por ejemplo, ayudaron a comprobar parte de las implicaciones que supuso esta teoría de la relatividad general. Una cosa muy importante de la relatividad general es que aparecieron dos bichos nuevos que nadie había visto hasta entonces. Estos dos bichos nuevos, uno os suena más porque salen en las películas cada 2x3 cada vez que alguien quiere hacer ciencia ficción, que son los agujeros negros, y seguro que conocéis algunos a Gargantúa de Interstellar. Pero además hay otro bicho que es menos conocido porque es que estaba ahí esperando a que lo encontráramos, que son las ondas gravitatorias. Del primero solamente quiero decir que un agujero negro no es ninguna pelota, es simplemente una región donde yo he curvado tanto las cosas que la velocidad, o sea, que la luz, que tiene una velocidad finita, no puede escapar de esa región. Pensar, por ejemplo, como tengo una bolita en la ruleta. Si yo quiero que esa bolita salga de la ruleta, tendré que darle suficiente velocidad. Pero si hay un límite de velocidad que viene dado por la teoría, no lo he dicho yo, me lo ha dicho Einstein, y resulta que ni siquiera la luz puede salir de ahí, pues parece que hay como una región un poco oscura, ¿vale? Y a eso es lo que se le llama el agujero negro. No me voy a meter mucho en este detalle porque es un poquito peliagudo y porque además necesitaríamos que los físicos cuánticos nos dijeran más cosas, pero básicamente un agujero negro es eso, es una región que está tan doblada que ni la velocidad de la luz, que es muy grande, le permite salir de esa región. Y por eso está oscura, porque no me llega luz de ahí. El otro bicho raro, que son las ondas gravitatorias, pues es de lo que me gustaría hablar hoy. Entonces, vamos a hacer alguna analogía para que se entienda esto bastante bien. Imaginaros que estoy en un lago y que yo cojo una piedra y tiro la piedra en el lago, ¿vale? Y ahora voy a pensar en la superficie del agua de ese lago. Cuando yo tiro la piedra, la superficie no se queda paradita, sino que se produce una pequeña perturbación donde he tirado la piedra y esa perturbación se va desplazando, ¿de acuerdo? Si yo estuviera encima, digamos, en ese lago y en vez de una piedrecita viniera, o estuviera en la playa, viniera una ola, esa perturbación, ¿qué es lo que hace? Pues en principio yo tengo una distancia con respecto al fondo del mar, viene la ola, tiro para arriba, mi distancia aumenta un poquito, tiro para abajo, mi distancia disminuye un poco. Cambia mi distancia relativa con respecto al fondo del mar. Y luego viene otra ola y esa ola se va propagando. Bueno, pues en el espacio-tiempo, cuando ponemos estos boloncios muy grandes y no solo los dejamos quietos, sino que los aceleramos, se producen este tipo de perturbaciones. Se producen perturbaciones que se propagan tipo la ola o la onda en el agua. Lo que sucede es que en lugar de, digamos, tener una variación de la distancia con respecto al fondo del mar, en relatividad general pasan cosas un poco raras. ¿Qué es lo que ocurre cuando te viene una onda gravitatoria? Pues lo que ocurre es que tus distancias, tus medidas, se deforman. Igual que venía la ola del mar y mi distancia con respecto al fondo del mar se hacía un poquito más grande, luego un poquito más baja, un poquito más grande y se estabilizaba, cuando viene una onda gravitatoria lo que ocurre es que mis distancias se deforman.
Y ahora voy a soltar el micrófono, pero me vais a entender. Imaginaros que me viene una onda gravitatoria más o menos en esta dirección, ¿vale? Si yo estuviera más o menos así, y ahora viniera la onda gravitatoria, me voy a deformar las distancias en direcciones perpendiculares. Así que pasará algo parecido a esto. También pasa cuando yo giro 45 grados. Esto es más difícil de hacer, pero lo intento, ¿eh? Vale, bueno, más o menos me entendéis. Lo que ocurre es que las distancias de los objetos sufren deformaciones. Y sufren deformaciones tipo a lo que te pasa una onda. Te haces un poquito más grande, un poquito más pequeño, un poquito más grande, un poquito más pequeño. Bueno, esas perturbaciones básicamente vienen por estos dos dibujitos de aquí, que es lo que he intentado mostraros. En relatividad general solo hay unas pocas maneras de deformarse. Si encontráramos que hay otras maneras, podríamos ver si nuestra teoría está equivocada en algún punto. Bueno, resolver estas ecuaciones es súper chungo. O sea, reíros de las ecuaciones de primer grado y de segundo grado del instituto. Para poder resolver estas ecuaciones se conocen algunas soluciones cuando, digamos, no le pongo demasiados ingredientes aquí a la receta, pero cuando tengo que resolver casos reales que pasan en el universo, necesito utilizar los ordenadores. Por eso, entre otras cosas, la relatividad general y en particular la relatividad numérica, que es básicamente esto, utilizar los ordenadores, ha necesitado de desarrollos computacionales para poder simular escenarios astrofísicos que antes no podíamos resolver. Bueno, una de las cosas bastante complicadas cuando uno habla de ondas gravitatorias, espero que más o menos hayáis entendido la idea, ¿vale? Son perturbaciones que modifican las distancias de los objetos. Si yo quisiera medir estas ondas gravitatorias, ¿qué se os ocurre hacer? ¿Qué se utiliza para medir distancias? Un metro, una regla. Pero fijaros, la relatividad general aquí nos juega una mala pasada, porque igual que yo me deformo, si yo cojo una regla de las que estamos acostumbradas, la regla sufrirá también deformaciones. Así que una regla de las que estamos acostumbrados no me sirve para poder medir este tipo de deformaciones. Bueno, esto es un problema, pero de nuevo, la teoría de la relatividad general es la que nos da la solución. En la teoría de la relatividad general hay un detalle muy, muy, muy importante, y es que la velocidad de la luz es constante, ¿de acuerdo? Así que, como se mueve siempre a la misma velocidad, si yo puedo medir cuánto tarda en recorrer una cierta distancia o una cierta longitud, puedo inferir el tiempo que mido el tiempo que tarda en recorrerla y puedo inferir la distancia que ha recorrido, ¿de acuerdo? Si yo pusiera, imaginar que tengo un globo y le pinto una regla en el globo y yo hincho el globo, pues la regla se va a deformar de la misma manera que se deforma el globo. Sin embargo, si utilizo la luz que pase lo que pase, siempre se mueva a la misma velocidad, ese es el mejor reloj que tenemos los físicos para medir tiempos y distancias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para intentar cazar estas ondas gravitatorias? Pues lo que hemos hecho es construir dos tubos perpendiculares en varios sitios. Es bueno tener varios sitios por si alguno falla o alguno se equivoca y poder comparar. Eso siempre pasa en ciencia. Y lo que vamos a hacer es, en estos tubos, meter un láser, meter luz. Y contando el tiempo que pasa en que la luz recorra esa distancia, yo puedo, seguro, saber qué distancia hay. Venga o no venga una onda gravitatoria y se deforme o no se deforme esa distancia. Aquí hay un par de detalles importantes. Primero, ¿por qué son ortogonales? Pues básicamente por lo que he hecho antes. En relatividad general pensamos que las deformaciones se hacen de manera ortogonal, ¿vale? Cuando en una distancia se expande un poquito, se aumenta un poquito la distancia, en la ortogonal se reduce. Y entonces, esta es la configuración óptima
para poder ver si se ha producido algún tipo de deformación. No voy a entrar en muchísimos detalles, pero simplemente deciros que la tecnología que hay aquí es brutal. Por ejemplo, en estos tubos hay un vacío más vacío que el del universo, que el del medio interestelar. Aquí hay un montón de gente, matemáticos, físicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ópticos. O sea, esto no es solo cosa de una persona en un despacho con un papel. Aquí se aprietan muchos tornillos. Además, el sistema básicamente que se utiliza es que yo tengo dos brazos, ¿de acuerdo? Mando un rayo de luz. Cuando llega a este edificio central, se separa en dos. Un rayo, o sea, una de esas partes se va por un brazo y vuelve, la otra se va por el otro brazo y vuelve. Y la luz tiene un fenómeno que se llama interferencia, que es algo así como que si te viene una ola que sube y otra que baja, tú te vas a quedar en mitad, ¿vale? Y a eso se le llama interferencia destructiva. También tenemos la constructiva, que es cuando te vienen las dos para arriba, pues cuidado luego cuando baje. Entonces, lo que ocurre aquí es que lo que hacen es ponen un rayo, dividen el rayo de luz en un brazo y en el otro, y si no ha habido deformaciones de que las distancias han variado en ninguno de esos dos brazos, cuando vuelven a juntarse los rayos de luz, interfieren de manera destructiva y no se ve nada. Si por lo que sea uno de esos brazos ha sufrido una súper pequeñita deformación en la distancia, entonces no se van a cancelar exactamente y se va a ver un poquito de luz. Así que básicamente, una vez que están los rayos de luz por un tubo y por el otro y vuelven, aquí hay un señor sentado delante de una pantallita esperando a ver si se ve luz o no se ve luz. Os podéis imaginar que esto es bastante complicado. ¿Por qué hemos tardado tantísimo tiempo en poder detectar este tipo de ondas? Pues mirad, lo que os he contado de estos tubos de aquí, en realidad solo es una foto pequeñita, porque esto mide unos 3-4 kilómetros. Hay dos observatorios en Estados Unidos, hay uno en Italia, que es el nuestro, ¿sabes? El que mola, el que se come bien, el que no está en mitad del desierto ni en mitad de los cocodrilos. Está cerquita de la Torre de Pisa, así que si alguno vais alguna vez a ver la Torre de Pisa, también podéis intentar visitar un observatorio de ondas gravitatorias, está muy cerquita. Bueno, y la dificultad de esto es que son 3 y 4 kilómetros de supervacío, de superestabilidad. Seguro que todos conocéis la Torre de Pisa inclinada, o sea que movimientos sísmicos. Hay una cantidad de detalles que hay que tener en cuenta que yo me pierdo. O sea, esta gente mide el calor que produce los fotones, es decir, la lucecita, cuando le pega un espejo que está a 4 kilómetros. Y eso produce un calorcillo que también puede influir. O sea, hay un montón de detalles. Así que a la gente, por ejemplo, tengo alumnos ingenieros que también les digo, se puede hacer mucha ciencia de la ingeniería, porque aquí hay un montón de retos tecnológicos muy importantes. ¿Por qué es tan importante hacer los brazos tan largos? Pues mirad, lo que yo he hecho aquí ha sido una exageración. Yo he exagerado muchísimo las deformaciones que se producen. Para que os hagáis una idea, hemos tenido una suerte enorme y hemos podido medir en esta distancia de 3-4 kilómetros una deformación que es ni siquiera una molécula, ni siquiera un átomo, ni siquiera el núcleo del átomo, ni siquiera un protón, sino algo del orden de una milésima parte del tamaño de un protón en una distancia de 3-4 kilómetros. Realmente es muy complicado, pero pues se ha conseguido con mucha paciencia y con mucho trabajo de mucha gente. Fijaros, el problema es que estas deformaciones, como he dicho, son súper pequeñitas. Son tan pequeñas que el propio Einstein, cuando propuso su teoría y predijo, el hombre se puso a mirar la ecuación y dice, uy, pero este bicho de aquí, ¿qué es? Ostras, unas ondas gravitatorias. Midió cuánto podía ser la deformación y dijo, esta gente no lo va a ver en la vida, ni en la mía ni en la de nadie. Y el propio Einstein pensaba que son tan pequeñitas que no íbamos a poder medirlas nunca. Esto lo planteó en 1915, la primera detección fue en 2015, 100 años clavaditos, y hombre, nos ha costado, pero después de 100 años hemos conseguido hacer esa medición. ¿Quién ha conseguido hacer esa medición? Pues bueno, aquí hay una colaboración que se llama LIGO-Virgo. LIGO son los americanos, Virgo somos los europeos.
aunque en ambas colaboraciones hay gente de todo el mundo. Y actualmente somos unos 1.500 científicos. Obviamente, si os digo esto ahora, pero a lo largo de estos 100 años han habido muchísima gente de muchísimos campos diferentes y en muchísimos sitios que han contribuido dando un pequeño pasito, y luego los demás pues hemos ido dando otros pequeños pasitos. Es muy bueno tener varios de estos observatorios, porque si tengo un problema en uno no debería aparecer en el otro, ¿vale? Para hacer comprobaciones de que lo que estoy midiendo es real y no hay pues un problema del aparato. La cantidad de ruidos y de limitaciones que tienen estos sitios es brutal. O sea, os he hablado, por ejemplo, del ruido térmico en los espejos, de los terremotos, los mejores láseres que se están desarrollando, por ejemplo, en este tipo de experimentos. Incluso si tenéis ganas de ayudarnos, hay un programa que se llama Gravity Spy, que es algo así como el espía de la gravedad, y nos podéis ayudar a clasificar ruidos reales que aparecen en el detector. Bueno, aquí os dejo por si os animáis. Como he dicho, después de 100 años de que el propio Einstein no se creyera que esto se pudiera medir, en el 14 de septiembre de 2015 tuvimos la fortuna de tener la primera detección de ondas gravitatorias. En ese momento, el observatorio en Italia no estaba todavía funcionando, solo estaban los dos americanos, pero los dos fueron capaces de observar la señal y en fin, de verificar que aquello no era que el aparato estaba escacharrado, sino que había pasado una onda gravitatoria. Básicamente, fue muy curioso porque el observatorio en ese momento estaba en lo que se llama modo puesta en marcha. Bueno, he hecho la traducción como he podido. Básicamente eso significaba que todavía estaban terminando de apretar los tornillos. Cuando la persona que estaba mirando la pantallita a ver si se veía o no se veía luz, de repente vio luz, le dijo al vecino: esto seguro que nos lo han colado. Han metido aquí un fantasmilla de estos falsos para ver. Entonces le pregunta al vecino y el vecino le dice: ¿pero qué va? Pero si es que el sistema de fantasmas o digamos de señales falsas todavía no está conectado, si todavía estamos apretando tornillos. Bueno, os podéis imaginar la inmensa alegría que sentimos todo el mundo cuando, incluso antes de verdad ponernos en marcha, tenemos ya la primera señal de onda gravitatoria. Y como anécdota os cuento que yo cuando empecé mi tesis decía que 2018 sería la primera detección y era muy optimista, o sea que imaginaros cuando pasó esto fue una completa revolución. Básicamente esta detección fue producida, y esto los físicos podemos deducirlo, pero no os voy a explicar los detalles. Básicamente pudimos ver que, digamos, a mucha distancia, dos agujeros negros de unas 36 y 29 veces la masa del Sol habían girado uno alrededor del otro, habían terminado juntándose, y ese movimiento de masas muy pesadas había originado una perturbación que era la onda gravitatoria que conseguimos detectar en septiembre de 2015. Como os digo, este tipo de eventos es complicado describirlos con papel y lápiz, y normalmente lo que se hace es poner unas peliculitas monas. Como no quiero tardar mucho, pues no las voy a poner, pero os recomiendo que os vayáis a YouTube y si buscáis LIGO Virgo hay un montón de simulaciones con ordenador, pero que describen hechos reales de, por ejemplo, colisiones de agujeros negros. Además de esta detección, en 2015 fue muy importante cuando Virgo se puso en marcha, porque tener una tercera pieza ayuda a, básicamente, cuando tenéis, por ejemplo, un trípode, si solo tenéis dos patas, el trípode se puede caer para los lados, ¿vale? Una tercera pata de ese trípode ayuda a saber de dónde viene la onda gravitatoria. Así que no solamente sé qué ha generado esta onda gravitatoria, sino que sé de dónde viene, puedo decirle a mis colegas que miren en esa dirección a ver si podemos tener más información. Bueno, pues Virgo se unió en agosto de este año, así que lo de las vacaciones en agosto, para mí y para mucha gente, va a ser que no, al menos este año. Permite, como he dicho, triangular, básicamente es eso, es saber de dónde me viene la onda gravitatoria, de qué dirección. Para que os hagáis una idea, estos son diferentes mapas. Estas líneas aquí rojas o azules o verdes eran las posibles direcciones cuando solo estaban los dos americanos. Es como lo del trípode, todavía se podía caer para un lado. Sin embargo, cuando pusimos en marcha a Virgo,
la localización de la fuente fue extremadamente precisa y eso ayudó a localizar mucho mejor el origen de esta onda gravitatoria. Esto pasó en agosto de este año, bueno, estamos en 2018, del año pasado, se produjo por fin una triple detección, de nuevo fue una binaria de agujeros negros, pero ya estábamos empezando a localizar de dónde venían las cosas. Y bueno, efectivamente me quedé sin vacaciones este verano, pero mereció la pena, Quería comentaros rápidamente que fue también muy importante, o sea, nosotros este verano, con haber detectado la misma onda gravitatoria en los 3 observatorios, ya estaban abriendo botellas de cava. Lo que ocurre es que la naturaleza ha sido tan extremadamente generosa con nosotros este verano que aunque me haya quedado sin vacaciones, volvería a quedarme sin vacaciones si pasa algo como lo que ha pasado este verano. El 17 de agosto recibimos una alerta y para que os hagáis una idea, se recibe una alerta y esto es como el walkie-talkie, ey, que se ha visto algo, 100 correos en 10 minutos. Digo, bueno, esto pinta bien, pero ya veremos. Fue una detección, para que os hagáis una idea, las detecciones anteriores duraban milisegundos, o sea, cogéis un segundo, lo dividís en 1000 partes y varias partes de esas eran lo que duraban cuando 2 agujeros negros colisionaban. Esta señal que vimos el 17 de agosto duró alrededor de 100 segundos. ¿Y por qué tanto? Pues porque en vez de ser 2 agujeros negros se trataban de 2 estrellas de neutrones, de un objeto diferente. Con lo cual tú tienes un objeto diferente y tienes una onda gravitatoria que también es diferente. No os voy a contar mucho de las estrellas de neutrones, pero para que os hagáis una idea, son objetos que miden unos 20 kilómetros, pero pesan un sol y medio más o menos. O sea, cogéis el sol, lo apretáis hasta que mida unos 20 kilómetros y básicamente eso es una estrella de neutrones. Cuando digo básicamente estoy saltando muchas cosas, pero bueno. Pero en cuanto a tamaño y peso es eso y es muy pesado y muy compacto. Además, como Virgo ya estaba en marcha, pudo triangular y pudo decir, hey chavales, tranquilos americanos, que ya sé de dónde viene esta señal de onda gravitatoria. Obviamente, los americanos no nos estaban haciendo mucho caso, pero cuando ya les dijimos, oye, que nos necesitáis para saber de dónde viene esto, pues ya nos trataron un poquito mejor. Bueno, gracias a que podíamos triangular, pudimos identificar la galaxia de donde venía esa señal de ondas gravitatorias. Así que alertamos alrededor de 70 observatorios. Esto fue un poco top secret. Bueno, en realidad no, porque los observatorios se chivaron, pero yo tenía que hacer top secret en todos los lados. Entonces, cuando averiguamos qué galaxia era, avisamos a 70 observatorios de todo el mundo, es decir, terrestres y en el espacio, para que se pusieran a mirar ahí. Se han detectado señales de electromagnéticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues luz. Se ha detectado rayos X, se ha detectado infrarrojos, se ha detectado rayos gamma, se ha detectado de todo, porque había observatorios de muchísimos tipos diferentes apuntando a la misma dirección. Básicamente, nuestra idea teórica, o esto que os he contado de hacer las simulaciones con el ordenador, pensábamos, y solamente era una conjetura porque nunca lo habíamos visto, que cuando 2 bichos de estos de estrellas de neutrones se fusionaban, formaban un agujero negro central, se quedaba material orbitando alrededor, además se producían unos chorros que iban casi a la velocidad de la luz que cruzaban toda la galaxia y además se producía una explosión muy característica que se le llama kilonova. Todo esto eran simplemente suposiciones. Yo le había dado a la tecla al ordenador, le había dicho que se pusiera a calcular aquello, pero yo no había visto nunca si eso era verdad o no. Bueno, el 17 de agosto de 2017, gracias no solo a las observaciones en ondas gravitatorias, sino en todo el espectro electromagnético, pudimos comprobar que todo lo que creíamos que era simplemente una suposición se cumplía exactamente. El hecho de que tuviéramos observaciones en muchos tipos diferentes nos permitió ir poniendo eslabones en esa cadena. Así que imaginaros, no solo gente que hacía ondas gravitatorias, sino gente que hacía observaciones de astronomía en cualquier onda, en cualquier longitud de onda, cualquier tipo de telescopio. Pues básicamente a los físicos nos gusta mucho hacer dibujitos, así que cogimos e hicimos un infograma más o menos de la historia. Entonces podéis ver que aquí tenéis ondas gravitatorias, rayos gamma,
infrarrojo, ultravioleta, rayos X, radio. Para que os hagáis una idea, había gente dedicando su vida entera a intentar ver un trocito de esta línea. Solo un trocito. El 17 de agosto de 2017 se vio la cadena completa. O sea, no solo la onda gravitatoria sabíamos de dónde venía y además de un objeto completamente nuevo, es que todos y cada uno de los eslabones en los distintos rangos del espectro electromagnético se observaron. Solo faltó una cosa, que fueron los neutrinos, pero que no se me enfaden mis amigos físicos de los neutrinos, que contamos con ellos, estamos esperando a que haya más detecciones y que nos den más información todavía. Bueno, es que los neutrinos son todavía más difíciles de pillar que las ondas gravitatorias, entonces se nos resisten un poquito. Para que os hagáis una idea de qué significa las ondas gravitatorias, yo pongo este ejemplo, es solamente un ejemplo. Imaginar que tenéis una película, pero una película muda. Yo tengo imágenes, yo tengo luz de esa película y puedo verla. Pero si le pongo una banda sonora de Williams, aquello es la leche, ¿vale? Pues las ondas gravitatorias es la banda sonora. ¿Por qué? Porque es una información que viene por un canal completamente diferente. Por ejemplo, en un agujero negro, como la luz no puede salir, a mí no me llega información. Sin embargo, un agujero negro deforma el espacio que tiene a su alrededor, provoca perturbaciones y a mí sí que me llega información de un agujero negro a través de las ondas gravitatorias. Así que es un canal completamente complementario, pero es que además nos está llegando información de sitios de donde antes no nos llegaba información. Como podéis, bueno, como os comento aquí, no os voy a poner la peli porque si no, no dejo hablar a nadie más, pero podéis meteros en YouTube y buscar NASA y buscar LIGO Virgo y hay un montón de pelis y de simulaciones súper chulas que a un niño le flipan. O sea, si queréis que los niños sean científicos, ponerle alguna cosa de estas y luego les cuento yo la película otra vez. Espero no haberme alargado mucho. Me gustaría concluir con un par de cosas. La primera, esto es importante. Esto es importante porque tenemos de repente un canal nuevo. Como ha dicho Elena, una nueva ventana para poder observar cosas. Incluso cosas que antes no se podían observar. Cuando tú abres un canal, esperas ver algunas cosas y además puedes tener sorpresas de cosas que ni te esperas. Hasta ahora las detecciones que hemos recibido son cosas que más o menos nos esperábamos. Pero quién sabe si recibimos de repente una señal y nos dice algo sobre física que no conocíamos. Bueno, como os he comentado, tenemos observatorios, 2 en Estados Unidos y otro en Italia. Los japoneses están trabajando a destajo y seguramente pronto tendremos otro observatorio de ondas gravitatorias en Japón. En India también se está trabajando para ello. Hay otro pequeñito en Alemania que no detecta, pero nos ayuda para probar cualquier chismito que podemos poner allí. Y además estamos pensando irnos al espacio. ¿Por qué? ¿Sabéis cuál es la razón de que los brazos solo midan 3-4 kilómetros? La curvatura de la Tierra. Si yo quiero que aquello sea recto de verdad y os podéis imaginar la precisión que necesitamos, llega un momento que la curvatura de la Tierra también influye en que eso sea un tubo recto. Así que si quiero irme más lejos, tengo que irme al espacio. Y hay una misión que se llama LISA, que nadie ponía un duro por ella hasta que se detectaron ondas gravitatorias y ahora están apostando mucho por ella, que la idea es irse al espacio y en vez de 3 kilómetros, no os voy a decir el número, pero vamos, una burrada de distancia. Esto es importante y no solo porque lo diga yo. Hay gente que se reúne en comités para decidir qué eventos en la física y en las ciencias tienen importancia. El premio Nobel del año pasado, 2017, en física, se le dio a 3 personas que son básicamente los pioneros de esta colaboración, de la colaboración LIGO-Virgo. En España, afortunadamente, esto no lo digo siempre, pero afortunadamente tenemos un poquito de reconocimiento y el premio Princesa de Asturias en Investigación también ha ido a las ondas gravitatorias. A mí no solo me fascina lo que ha pasado, que ha sido brutal, sino lo que está por llegar y que estoy ahora mismo, digamos, en el meollo, en el mejor momento. O sea, estar metida en una colaboración de esta es muchísimo trabajo, pero si te gusta lo que haces, es apasionante. Quería terminar poniendo esta foto porque sería imposible poner, sería un ¿Dónde está Wally?,
la foto de los más de 3.500 autores que han firmado el artículo de la detección de ondas gravitatorias y también de la detección de todos los observatorios. Así que os pongo por lo menos la foto de la gente que os podéis cruzar en la calle estando por Valencia y que no sabéis que hace ciencia y que hace buena ciencia. El jefe de nuestro grupo es el profesor Tony Font, del Departamento de Astronomía y Astrofísica. Dentro del Departamento de Astronomía y Astrofísica también están los investigadores Pablo Cerdá, Alejandro Torres, Nicolás Sánchez, Martín Oberga-Olinger, Miguel Ángel Aloy y José Mireia Ibáñez, que además José María fue mi director de tesis y bueno, le tengo especial cariño. Y a esta parte astrofísica nos juntamos y nos complementamos unos cuantos matemáticos y estamos Antonio Marquina y aquí estoy yo, que venimos de matemáticas. Y a mí es fácil reconocerme porque soy la única que de vez en cuando se pone una falda. Hay ciencia, o sea, hay sitios en la ciencia donde hay más mujeres. Realmente en áreas como la física teórica o la astrofísica somos muy poquitas. Así que si este tipo de charlas ayudan a dar visibilidad, pues creo que es importante y necesario. Y simplemente quería terminar diciéndoos que muchísimas gracias por haberme escuchado, que espero que os haya resultado entretenido y que podéis preguntarme cualquier cosilla que queráis ahora.